Muy bien, en esta oportunidad vamos a repasar el alfabeto griego. Este alfabeto consta de 17 consonantes más 7 vocales, haciendo un total de 24 letras. Entonces, comenzando inmediatamente con la primera letra, tenemos en primer lugar la alfa. Alfa se traza de la siguiente manera: alfa, 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 alfa. Como su nombre lo dice, el nombre de esta consonante es alfa. Ahora, el sonido que esta letra representa es el sonido de una A. A. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el siguiente verbo, akuo. Akuo. Vemos como A al principio. Akuo. Akuo. Muy bien. Siguiendo adelante con estos tenemos en segundo lugar la beta. La beta se traza de abajo hacia arriba, en un solo trazo, de la siguiente manera. Entonces, uno de los aspectos importantes que aprender al memorizarse el alfabeto griego es el trazo. El trazo, cómo trazar la letra tratando de hacerla en un solo trazo, si es posible. Entonces, esta letra es la beta. La beta. Ahora, el sonido que la beta representa es prácticamente el sonido de una B. De tal manera que si queremos escribir una palabra griega usando la beta, tenemos por ejemplo la palabra biblos. Biblos. La palabra biblos. B. B. Biblos. Esta es la beta. Muy bien. Avanzando tenemos la siguiente letra. Y la siguiente es la gamma. Gamma. Y la gamma se traza de esta manera. De la parte del medio del renglón hacia abajo, cruzando el renglón de abajo, tenemos la gamma. La gamma. Muy bien. El nombre de esta letra, que es el segundo aspecto a recordar. En primer lugar hay que tener en mente el trazo y en segundo lugar hay que tener en mente el nombre de la letra, y esta es la gamma. El sonido que la gamma representa, la letra gamma, es el sonido de la g, 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 gamma. De tal manera que si queremos utilizar la gamma en una palabra griega, tenemos, por ejemplo, esta palabra logos, g, g, logos, logos. Esta es la gamma. Muy bien, avanzando a la siguiente letra, tenemos enseguida la delta. La delta se escribe desde la parte alta del renglón, se traza comenzando desde arriba y yendo hacia abajo, se hace una especie de S más o menos y se circula como si fuera una D. Entonces esta es la delta. 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 Como su nombre lo dice, como se escucha, es exactamente como se escribe su nombre. Delta. Y la delta representa el sonido de una D. D. Delta. Ahora poniendo la letra delta en aplicación en una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra d, doxa, doxa. D es el sonido que representa la delta. Enseguida tenemos la epsilon, y la epsilon se traza de esta manera. Haciéndola en un solo trazo, tenemos epsilon, 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 epsilon. Entonces es la E,
epsilon. Epsilon. El sonido que la epsilon representa es el sonido de una E. E. Epsilon. Por ejemplo, si la queremos usar, en la siguiente palabra tenemos aquí ego. Noten, ego, ego, en epsilon. Después de la epsilon tenemos la z. Z. La Z se comienza trazando desde arriba. Se hace un tipo de C y se marca con esa marquita al final. Z. Z. Muy bien. El nombre de esta palabra es Z con DS. Z. Y como su nombre lo dice, el sonido que representa es el de una DS. Z. Ahora poniendo en práctica esta palabra en una letra, tenemos por ejemplo la palabra Zoe. 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 Z. Muy bien. Siguiendo con estas letras, a continuación tenemos la eta. La eta. La eta se traza de la siguiente manera. Eta. 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 Prácticamente su nombre es eta. Ahora esta vocal también, como la epsilon, para nuestros motivos prácticos representa el sonido de la letra E también. En teoría es una E más larga que la epsilon, pero sigue siendo el sonido de una E. De una E. Por ejemplo, si queremos ponerlo en práctica en una palabra, note la siguiente palabra que utiliza la eta. Muy bien, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Estas son entonces tenemos diateque, usando la eta, de eta. Después de la eta viene la zeta. La zeta. Ahora la zeta se traza de la siguiente manera. Zeta. 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 Ahora el sonido que tiene la Z es una T con una H. Z. Este es el nombre de esta palabra. Y el sonido es como una TH en inglés o una Z en español. En español castellano. Entonces esta es la Z. Y de aquí viene la palabra, poniéndola en práctica aquí, poniendo en un ejemplo, tenemos la palabra theos. 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 Z. Muy bien. Esa es la octava letra del alfabeto. Vamos a pasar a la siguiente. La que sigue después de la Z es la iota. Y la iota se traza de esta manera. Iota. 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 Muy bien, esa es la iota.
El nombre de esta letra es iota. Iota. El sonido que la iota representa es el de una I. Prácticamente una I. Entonces, por ejemplo, si la usamos en una palabra, y esta palabra tiene el espíritu áspero, cambia el principio de la pronunciación, más sin embargo el sonido de la iota sigue estando ahí, pero aquí tenemos la oportunidad de ver los dos, verla de las dos formas. Tenemos esta palabra, entonces aquí tenemos una I, pero por el espíritu áspero se pronuncia ji, y aquí tenemos otra I, entonces tenemos himation. 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 Iota. Iota. Después de la iota tenemos la capa. Capa. Es prácticamente una K por debajo de la mitad del renglón. Capa. 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 Entonces estamos aprendiendo 3 aspectos de cada una de estas letras. En primer lugar es el sonido el trazo de la letra. En segundo lugar es el nombre de la letra. Y en tercer lugar estamos viendo el sonido que representan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la capa estos 3 aspectos. La manera de trazar la letra, el nombre de la letra y el sonido que la letra representa. Ahora estamos viendo un ejemplo práctico de cómo utilizarla en una palabra, cómo suena cuando se utiliza en una palabra. Fíjense, por ejemplo, aquí en esta palabra, cosmos, tenemos la capa, k, cosmos, k, cosmos, la letra capa. Muy bien, después de la capa tenemos la lambda. La lambda se traza de la siguiente manera. Lambda. Lambda. Esta es la lambda. Nombre completo de la lambda es el siguiente. Lambda. Lambda. El sonido que la lambda representa es el de una L. 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 Entonces tenemos aquí Lego. 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 Esta es la lambda. Muy bien, después de la lambda viene la mu. Y la mu se traza comenzando desde abajo del renglón hacia la mitad del renglón y se hace un tipo de U. Esta es la mu. 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 El nombre de esta letra es mu. Mu. Y el sonido que la mu representa es el de una mu. Por ejemplo, aquí tenemos la mu en la palabra micros. 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 Mu. Muy bien, después de la mu tenemos la nu. La nu se comienza escribiendo desde el lado izquierdo, baja y sube. Como una V, pero con un lado plano y el otro recto. Nu.
nu. Ahí está la nu. Nu. El sonido que la nu representa es el de una n, n, n. Y el griego que estamos estudiando es el griego koiné. Koiné, koiné, n, la nu. El sonido que representa es el de una n, nu. Muy bien. Avanzando, después de la nu, tenemos la xi. La xi. La xi se comienza trazando desde arriba. Xi. Como un tipo E cursiva. Xi. 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 El sonido, el nombre de esta letra es xi. Xi. Y el sonido que representa es el de una XS. X. 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 Aquí podemos ver esta palabra en acción en la palabra doxa. Doxa. X. Doxa. X. Xi. Doxa. Muy bien, avanzando. Después de la doxa tenemos la Omicron. La Omicron es prácticamente una O pequeña. Omicron. 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 La Omicron. Y el sonido que representa la Omicron es el de una O. Prácticamente una O. Por ejemplo, tenemos esta palabra que tiene dos Omicrons. O, entonces tenemos nomos. Nomos. La O. Omicron. Después de la Omicron tenemos la Pi. La Pi se hace prácticamente en tres trazos de la siguiente manera. Pi. Pi. Muy bien. El nombre de esta letra es Pi. Y esta letra representa el sonido de una P. 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 La Pi. Aquí, por ejemplo, en esta palabra vamos a ver la Pi ser utilizada dos veces. Y hasta aquí ya podemos darnos una idea de cada una de estas letras que hemos ya visto. Todas estas letras. Entonces estamos viendo la Pi, ya vimos alfa, vimos la nu, la Omicron, la Pi otra vez, lambda, iota y alfa. Entonces tenemos la palabra panoplia. Panoplia. P. Panoplia. La letra Pi, que representa el sonido de una P. Muy bien. Después de la Pi tenemos la Rho. La Rho se traza de abajo hacia arriba en la mitad del renglón y se hace una Rho. 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 Y el nombre de la Rho es prácticamente
ro. Y el sonido que representa es el de una R. Ro. Ro. Entonces aquí tenemos una Z, una O, una ro, una O, una nu, una O y una S. Thronos, thronos, thronos. Thronos. Muy bien. Después de la ro viene la sigma. La sigma se traza de la siguiente manera. Sigma. 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 Ahora la sigma tiene dos trazos. Se traza de esta manera cuando está al principio o en medio de la palabra. Pero cuando la sigma viene al final, que es muy común en el griego, se escribe de la siguiente manera. Esta es la sigma final. Sigma final. Entonces las dos son sigmas y las dos se llaman sigma y las dos les representa el sonido de la S. S. Entonces tenemos aquí el nombre sigma. Sigma y representa el sonido de una sigma. Por ejemplo, poniéndola en práctica aquí la letra, tenemos una sigma, una tau, una epsilon, tenemos una phi, alfa, nu, omicron y una sigma final. Entonces tenemos Stefanos. Stefanos. De estas letras no hemos visto la tau todavía ni la phi, pero las demás ya las hemos visto. Entonces tenemos Stefanos, utilizando la sigma, las dos trazos diferentes de la sigma. Sigma. Muy bien. Después de la sigma tenemos la tau. La tau tiene la parte de arriba muy parecida a la pi. Tau. 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 Esta es la tau. Y eso representa el sonido de una t. 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 Tau. Entonces si ponemos una tau, omicron, pi, omicron y sigma, tenemos topos. Topos. La tau representa el sonido de la t. Muy bien. Avanzando, tenemos a continuación, después de la tau tenemos la upsilon. La upsilon es muy parecida a una u. Upsilon. Upsilon. Muy bien, esta es la upsilon. Upsilon. Y el sonido que representa la U, la upsilon, va a ser el de una U. 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 Upsilon. La siguiente palabra, que es una preposición, usa la sigma, la upsilon y la nu. Entonces tenemos sun. Sun. Upsilon. Upsilon representa el sonido de la U. U. Ok, ya para terminar, tenemos las últimas 4 letras y enseguida viene la phi. La phi se traza de la siguiente manera. Phi es como una, podemos decir,
como una omicron cruzada por en medio hacia abajo del renglón. Fi, fi, fi. Esta es la fi. Y el sonido que representa esta letra es el de una F. Fi. Fi. Fíjense, por ejemplo, esta palabra. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto, bueno, excepción de la omega, pero las demás las hemos visto. Aquí está la F. Grafo. Grafo. F. Suena una F. Grafo. La fi. Después de la fi tenemos la ki. La ki se traza desde la parte del medio del renglón hacia abajo. Ki. Ki. Pudiera decir que la primera parte de la ki es como una lambda. Eso es lo que está abajo de la mitad del renglón. Ki. Ki. Aquí está el nombre ki. Ki. Y el sonido que representa es el de una k. 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 Ki. Ki. Por ejemplo, tenemos la palabra, la siguiente palabra utilizando la ki. 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 Cronos. Cronos. Ki. Cronos. Ki. Tenemos la antepenúltima letra del alfabeto, que es la psi. La psi es como una upsilon cruzada por el medio hacia abajo. Psi. 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 El nombre de esta letra es el de psi. Y el sonido que representa es el de una ps. 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 Psi. Psi. Entonces, utilizando estas dos últimas letras que acabamos de ver, la psi y la ki, tenemos la siguiente palabra. Psuke. 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 Utilizando la psi. Psi. Psuke. Y por último tenemos la omega. La omega se traza de la siguiente manera. Omega. 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 Y el sonido que representa para propósitos prácticos es el de una O. Es el de una O. Omega. Omega. Aquí tenemos la siguiente palabra. Lego. Lego. Omega. Lego. Omega. Muy bien, estas fueron las 24 letras del alfabeto griego. Ya por último vamos a repasarlas todas juntas para tenerlas en mente. Entonces, comenzando con el alfa, tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta
iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi y omega. Muy bien, ahora, como habíamos mencionado, de esas 17 consonantes, 7 son vocales. La primera de ellas es el alfa. Después tenemos la epsilon, que para términos prácticos es la vocal corta, es la E corta, y la E larga, podemos decir, es la eta. Después tenemos la iota. Después tenemos la omicron, que es la O corta. Seguida tenemos la upsilon. Y después tenemos la omega, que es la O larga, la contraparte de la omicron. Entonces, estas son las 7 vocales y este es todo el alfabeto griego.